Buenas tardes. La leucemia o cáncer en la sangre es una enfermedad que hoy, con los adelantos de la técnica y la ciencia, tiene una mayor expectativa de vida. A este tema estaremos dedicando nuestra consulta de hoy. Acompáñenos. ¿Has oído hablar de leucemia? No. No es mucha la información que el pueblo tiene sobre esa enfermedad. La conozco como una enfermedad, pero ni síntomas ni más nada. Realmente no. Pero cáncer así en la sangre, no pienso, no he oído. La leucemia es cáncer en la sangre. Llegamos hoy hasta la consulta del doctor Rogelio Pérez Rivero, especialista de primer grado en hematología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Rogelio, queríamos conocer hoy sobre una enfermedad que es muy temida, y es la leucemia. La gente también dice que es el cáncer de la sangre. Es una enfermedad antigua, pero como concepto, ¿cómo podemos definirla? Bueno, antes de hablar del concepto de la leucemia, queríamos decir que en el mundo hay un consenso sobre el problema cáncer, considerando que el cáncer es un gran problema de salud y bueno, dentro de estos cánceres, por supuesto, la leucemia, pero que hoy en día existen mecanismos y existen programas establecidos para disminuir la morbimortalidad por esta enfermedad y por supuesto elevar la sobrevida de estos pacientes. También en Cuba existen, por supuesto, programas muy bien establecidos, muy bien diseñados, que permiten diagnóstico precoz y tratamiento adecuado para que la sobrevida de nuestros pacientes con esta enfermedad pues se prolongue en el tiempo y, por supuesto, lograr la curación en algunos de ellos. Se plantea que en nuestro país se diagnostican, sobre todo en niños, donde es más prevalente esta enfermedad, se diagnostican entre 75 casos nuevos aproximadamente por año y que alrededor de los 5 años la sobrevida de estos pacientes es de más de un 70%. Cayendo ya lo que es la leucemia como tal, bueno, la leucemia es una proliferación maligna de las células progenitoras hematopoyéticas, ya sea de estirpe linfoide o de estirpe mieloide, que tienen diferentes grados de maduración. Estas células malignas traen un aumento de su supervivencia, una disminución de su diferenciación y por tanto una acumulación, lo que va a hacer que estas se acumulen en diferentes órganos y tejidos, como va a ser el caso de la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado, entre otros. Sí, como bien usted dice, hay todos estos avances y la medida en que la investigación ha aumentado, han ido disminuyendo el tiempo de prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué hoy todavía nacen o por qué hoy todavía está presente la leucemia, principalmente en niños? Bueno, el problema es que dentro de las causas que pueden dar origen a una leucemia están los factores genéticos. Estos factores genéticos se han visto porque en gemelos idénticos, si uno padece una leucemia, pues el otro tiene mayor probabilidad de tener una leucemia. Además, se ha visto con mucha frecuencia pacientes con síndrome de Down, con síndrome de Blumer, con monosomía familiar del 7, en la anemia constitucional de Fanconi, que esto hace o permite apoyar que la genética tiene un papel muy importante en la aparición de estas enfermedades, ya sea por alteraciones en la reparación del ADN, o sea por alteración en la síntesis de proteínas u otras alteraciones que ocurren a nivel cromosómico. Además, también existen otros factores que pueden dar lugar a la aparición de esta enfermedad, que ya no son desde el punto de vista genético, sino que son adquiridos, como es el caso de recibir radiaciones durante el niño está o el feto está en la vida intrauterina. Esto puede dar lugar a la aparición de leucemia. También cuando se reciben muchas radiaciones ionizantes después del nacimiento, también cuando se exponen a alguna sustancia como es el benceno y sus derivados, y bueno, con la ingestión de algunos medicamentos como es el caso del cloranfenicol, la fenilbutazona y los propios citostáticos, que son medicamentos que se utilizan en otros tipos de cáncer. Y usted nos refiere radiaciones ionizantes. En el caso nuestro, específicamente aquí en Cuba, cuando decimos esta terminología, ¿a qué nos referimos? Sí, en nuestro país sobre todo los rayos X. Pacientes que se someten a muchos estudios radiológicos, pacientes que se someten a tomografías con mucha frecuencia, pacientes que hacen resonancia magnética nuclear con mucha frecuencia, y estas dosis altas de radiaciones pudieran traer alteraciones cromosómicas que pudieran generar la aparición de una leucemia aguda. Usted también nos decía que aparece principalmente en niños, pero puede aparecer en cualquier edad. Las leucemias son muy frecuentes en cualquier edad de la vida, pero sobre todo en la edad infanto-juvenil es donde mayor número de leucemias agudas encontramos. Ya las leucemias crónicas, bueno, son más frecuentes en la etapa adulta, aunque también hay un gran número de leucemias agudas en la etapa adulta. ¿Y cómo determinar, desde nuestra visión de mamá, de padre, cómo determinar que nuestro niño o que en nuestra casa está presentándose esta enfermedad?
Bueno, las manifestaciones clínicas de las leucemias agudas es muy heterogénea, es decir, es muy variada. Puede ser desde un paciente o un niño o un adulto que empiece con decaimiento, cansancio, falta de apetito, que tenga dolores articulares, que tenga dolores óseos. También puede ser que se presenten episodios de fiebres o de febrículas, sobre todo vespertinas, es decir, en horas de la tarde. El paciente puede tener infecciones recurrentes, es decir, que se produzcan varias infecciones en un mismo mes. También puede presentar trastornos de sangramiento porque hay una disminución en el número de las plaquetas. El paciente puede sangrar, ya sea por las encías, por la nariz, o pueden aparecer lesiones de piel, como son esos puntitos que parecen picadas de mosquito, que son las petequias, o esos moraditos que pueden ser en forma como si fuera que el paciente recibiera un golpe, ¿verdad? Que son las equimosis, son otras de las manifestaciones. Y bueno, también las manifestaciones dependientes de la anemia, que puede acompañar a esta enfermedad, entre otras. Rogelio, te propongo hacer una pausa y enseguida seguir conociendo sobre la leucemia. En una persona con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Las células anormales son células leucémicas. A diferencia de las células sanguíneas normales, las células leucémicas no mueren cuando deberían morir. Estas se aglomeran alrededor de los leucocitos, de los glóbulos rojos o plaquetas, lo que dificulta el funcionamiento de las células sanguíneas normales. Continuamos la conversación en la tarde de hoy con el doctor Rogelio Pérez Rivero, especialista de primer grado en hematología. En este segundo momento, doctor, la clínica define un poco el diagnóstico, pero también se utilizan otras técnicas más específicas para esta enfermedad. Bueno, en las leucemias agudas, como en casi todas las enfermedades, se hace un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico clínico, bueno, se hace por los antecedentes y por el cuadro clínico que tenga el paciente. Pero existen exámenes complementarios, sobre todo los exámenes citológicos, donde tenemos el hemograma, el medulograma, la biopsia de médula ósea. También tenemos otros estudios de cariotipo, de citogenética, y actualmente tenemos otros exámenes ya un poco más novedosos que nos permiten hacer un mejor diagnóstico, además tener una idea de cuál sería el posible pronóstico de la evolución de esta enfermedad, como es la hibridación in situ, la citometría de flujo, la electroforesis capilar, entre otras, que nos permiten hacer un mejor diagnóstico y más temprano en estos pacientes. El tratamiento, doctor, ¿se encamina a la fase o al momento en que se encuentra esta enfermedad, o existe un tratamiento específico? ¿Con qué medicamento se trata? Bueno, el tratamiento de las leucemias agudas va encaminado a lograr la remisión de la enfermedad. Y por supuesto también estamos buscando cómo poder curar a estos pacientes. Ese tratamiento se va haciendo en diferentes fases, ¿no? Tenemos fases de inducción, fases de consolidación, fases de reinducción, fases de citorreducción y fases de mantenimiento que generalmente duran aproximadamente un año. Con este tratamiento, por ejemplo, en muchos de nuestros pacientes o se logra prolongar la vida de estos pacientes libres de enfermedad o se logra curar la enfermedad. Se hace con un grupo de medicamentos que se llaman citostáticos, que son diferentes medicamentos que tienen como función fundamental trabajar sobre las células malignas y eliminarlas del organismo, lo que lamentablemente también elimina las células que no son malignas. Y entonces necesitaríamos otro grupo de medicamentos para poder restablecer estas células que no son malignas, como es el caso de la eritropoyetina, que nos ayuda mucho a mejorar las cifras de hemoglobina del paciente cuando éstas han caído como consecuencia del tratamiento. También los factores estimulantes de colonia, y también otro tratamiento que se le da a los pacientes con leucemias agudas son las radiaciones. ¿Sí? También se utiliza la radioterapia en el tratamiento de estos pacientes. Después de este tratamiento, ¿cuándo podemos decir que la persona o que el paciente está curado? Es decir, ¿por qué tiempo se chequean estos niños o estos pacientes que podemos decir que están curados, o si puede también volver a ser recidiva? El paciente puede tener una recaída en cualquier momento de su vida. Los pacientes con leucemias agudas, después que logran la remisión, nosotros lo mantenemos en consulta durante aproximadamente 10 años. Después que el paciente ha logrado sobrevivir, después de terminado el tratamiento, 10 años y está libre de enfermedad, nosotros lo podemos dar como un paciente curado. El seguimiento lo hacemos al principio trimestralmente, semestralmente, y bueno, ya después podemos seguirlo anualmente en nuestras consultas. Partiendo de que todo el mundo teme a la leucemia como un tipo de cáncer, que todo el mundo sabe que son enfermedades terribles, que en poco tiempo cobran la vida de las personas, un mensaje final que usted quiere enviarle a toda la población de Las Tunas. Decirle a nuestra población que leucemia no es sinónimo de muerte.
Hace 50 años atrás tal vez eso era de esa manera. Actualmente decíamos al principio que a los 5 años la supervivencia de estos pacientes es alrededor de más de un 75% y muchos de nuestros pacientes se curan. Lo que sí es necesario, es importante, es que estos pacientes cuando tengan alguno de los síntomas que decíamos anteriormente, que puede ser un síntoma que esté avisando que el paciente puede tener una enfermedad de este tipo, pues acudir rápidamente al médico. Y una vez que son diagnosticados, pues cumplir estrictamente todas las indicaciones y recomendaciones médicas. De esta manera podemos prolongar la sobrevida libre de enfermedad en el tiempo. Agradecerle, doctor, por esta amplia consulta. Gracias a ustedes por permitirnos intercambiar con nuestra población y así poderles enseñar algo más sobre esta enfermedad tan temible para nuestros pacientes. A usted, amigo televidente, decirle que hoy la esperanza de vida aumenta. Con el avance de la técnica, de todos los medicamentos que se emplean, hay una mayor probabilidad de vivir y de curar la leucemia. Siga siempre los consejos de nuestra consulta. Buenas tardes.